Hablemos de Derecho se escucha en News Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su programa Rutas y Retos de Legalidad de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto para mí, su amigo Juan Negrete, siempre como cada programa y en cada momento, pues está platicando de temas muy interesantes de la mano de grandes personas, de gran valía, de gran profesionalismo y grandes conocedores de estos mismos temas. Recordándoles que el programa en lo general es conducido por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Agradecemos también al doctor Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Pues bien, queridos amigos, el día de hoy estoy sumamente feliz, sumamente contento, porque algo que nos han pedido mucho y que hemos visto que les gusta mucho es tratar temas realmente muy variados, pero sobre todo temas de gran relevancia, gran importancia, que son poco explorados muchas veces o a veces no se conocen mucho. Esos temas es carnita pura, como decimos aquí, porque llama mucho la atención. Y déjenme decirles que el tema que vamos a tratar hoy es sobre la auditoría forense. Han de preguntarse, oye, ¿qué es la auditoría forense? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica? ¿Cómo lo entendemos? Pues bien, pues hemos invitado a un gran experto y agradecemos mucho la presencia del doctor Jorge Alberto Zúñiga Malvares, quien, déjenme decirles, tiene una amplia trayectoria curricular, no solamente profesional, académica. Nos llevaría yo creo todo el programa poder decir su currículum, doctor, pero sí queremos decir que dentro de esta breve síntesis señalar que pues en primer es contador público, egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la poderosísima ESCA, como la conocemos, es perito profesional en materia de contabilidad, egresado del INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es especialista en Derecho Penal Fiscal por parte del mismo instituto, cuenta con una maestría en Administración Financiera por el Centro de Estudios de Alta Dirección, así como su doctorado en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Dentro de su experiencia profesional podemos destacar que ha sido director general de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, subdirector de especialidades diversas y director de análisis documental, perito profesional en materia de contabilidad. Su último cargo fue ser comisario público del sector de Hacienda por parte de la Secretaría de la Función Pública y pues sobre todo ha sido un gran expositor en diversas universidades, no solo es maestro en el INACIPE, sino también ha dado muchísimas conferencias, participado académicamente y activamente en la UNAM, en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional, en instituciones privadas como Banamex, es decir, en múltiples organizaciones públicas y privadas. Así que, doctor, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos su tiempo muy valioso y pues adelante, doctor, queremos aprender de su mano de este maravilloso tema de la auditoría forense. ¿Cómo está? Muy bien, Juan, muchísimas gracias por tus generosas palabras, por tu presentación. El honor es mío de poder estar aquí con tu distinguido auditorio, de tener la oportunidad de tener esta charla con ustedes. Como bien lo decías, un tema muy interesante, poco documentado, si me permites llamarle de esa manera. Es como un terreno, se me imagina, inexplorado, un terreno que hay que comenzar a desmontarlo, que se han dado los primeros pasos, pero que hay todo un trabajo, todo un camino por delante, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es un tema que, dadas las circunstancias actuales, la globalización, va teniendo nuevos retos. No solamente no se ha desarrollado para poder dar un servicio, para poder hacer una presentación, para transitar en todo lo que se demanda en el mundo profesional, en el mundo financiero, económico, de la especialidad de la auditoría forense,
sino que considero que vamos atrasados, hay mucho trabajo que hacer y ese atraso representa a su vez una gran oportunidad para las actuales y para las futuras generaciones de tener áreas de oportunidad de especialización en servicios que la sociedad está demandando con urgencia, que tanto en el sector público como en el sector privado tiene un ámbito de aplicación profesional que de verdad lo vamos a ir desarrollando a través de la presentación. Verán ustedes que no solamente es apasionante, es interesante, es un gran reto y es esta charla que vamos a tener una provocación, una invitación para los profesionales de la contaduría pública para que volteen a ver esta área de oportunidad y para que se entusiasmen y se preparen y nos ayuden al desarrollo de esta técnica, de esta especialidad. Sin más, me gustaría, si me permites la pantalla, poder proyectar una presentación que hicimos para guiar un poquito esta. Claro que sí, adelante, ya está la opción de poder compartir pantalla, doctor, y qué bueno que nos va a hablar de este tema. Como bien dice, nos agrada mucho porque gran parte de nuestro auditorio son también contadores, nos escuchan tanto de la UNAM como de otras universidades y también del Politécnico Nacional. Entonces, sobre todo, va a caer como anillo al dedo a los contadores y a las personas que nos gustan los temas fiscales también. Muchas gracias, doctor. Listo, ya la podemos ver. Muy bien, iniciamos con este interesante tema y tenemos que, tal como lo estábamos hablando, uno de los efectos negativos de la globalización de la economía, de la convivencia humana, particularmente hablando de temas financieros, temas económicos, tanto a pequeña como a gran escala, pues resulta que ha habido o se ha convertido esta globalización también en un facilitador para que se desarrolle a grandes escalas la economía del fraude, la economía del crimen, del lavado de dinero, de los delitos de cuello blanco, como se le acostumbra llamar en muchos lugares. Esta situación, desde luego, que genera diversas problemáticas en el área financiera, en el área económica, exigiendo cada vez más la participación de especialistas por excelencia, contadores públicos, con especialidad en auditoría, para ser un poco más específicos, y que dichos auditores tengan adicionalmente una habilidad, una inquietud de ser auscultadores, de ser investigadores, que tengan también la preparación y la experiencia para poder investigar, para poder darle seguimiento a diversas irregularidades y a través de su experiencia inclusive llegar a convertirse en especialistas que permitan en un grado de prevención evitar o contener este tipo de situaciones. Desde luego, ese especialista pues es el llamado auditor forense. La auditoría forense se caracteriza por ser o por su especialización en cubrir, en dar a conocer, en ser a través del auditor forense, también conocido como perito, cuando éste asume un rol
de preparar, de elaborar un dictamen pericial en atestiguar, en atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo tanto del sector público, de las actividades públicas, como de las actividades privadas. Esto es, la especialización en auditoría forense se requiere tanto en el ámbito del sector gubernamental, en el tema particularmente de delitos patrimoniales cometidos por servidores públicos o en contra de la hacienda pública, como es el caso de los delitos fiscales, delitos cometidos en contra de la economía nacional, como es el caso de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocidas como lavado de dinero o lavado de activos, pero también es una especialidad que tiene una gran demanda en el ámbito de lo privado, también en delitos patrimoniales, como lo son los abusos de confianza, la administración fraudulenta, el robo, y en algunos casos confluye este sector público y este sector privado en algunas conductas tales como lo son el llamado lavado de dinero o los delitos de defraudación fiscal, desde luego que con intereses encontrados con el Estado, pues en estas últimas dos conductas, normalmente el Estado es la parte acusadora y el sector privado, los particulares, los gobernados, tienen la calidad de indiciados, de imputados, de acusados, y por lo tanto la necesidad de hacer una investigación tendiente a desacreditar la acusación, a demostrar su inocencia, y bueno, pues se vuelve en todo caso un tema muy interesante en cuanto a esta dualidad. Una dualidad que tiene una parte que acusa, que tiene el interés y seguramente la convicción de que le asiste la razón respecto de aquellas imputaciones que está realizando, y una parte que está siendo señalada y que en contrasentido al del Estado tiene la necesidad de defenderse y de ofrecer las pruebas que acrediten su inocencia. ¿Dónde interviene el auditor forense? En ambos. Tenemos peritos oficiales, tenemos peritos que forman parte del equipo que apoya a un ministerio público, hablando de la materia evidentemente penal, y tenemos a los peritos particulares que van a ser parte de la coadyuvancia o parte del equipo de la defensa que requieren los abogados postulantes que están representando a los gobernados, representando a las empresas, a las personas físicas, que necesitan una investigación, llamémosle paralela, particular, que tendrá siempre como propósito aclarar los hechos respecto de los cuales está siendo investigada una persona. Para la formación de estos auditores forenses no existen programas de tipo universitario. Debo reconocer que la Universidad Nacional Autónoma de México, como pionera en estos temas, tiene actualmente una licenciatura llamada Licenciatura en Ciencia Forense. Esta licenciatura en Ciencia Forense, es mi percepción al menos, tiene la formación un poco más genérica de peritos en criminalística. En el plan de estudios que me tocó leer en alguna ocasión, no veo temas financieros, no veo temas económicos, contables incluidos dentro del plan de estudio. Sí veo temas un poco más con carreras o con especialidades técnicas como grafoscopía, como dactiloscopía, como criminalística, fotografía, algunas otras que sí son más científicas como temas de genética, etcétera, pero es una formación muy genérica, si me permiten decirlo, que seguramente estará abasteciendo
esta demanda de especialistas, pero llamémosle en peritos en criminalística, no en peritos en contabilidad, no en peritos especialistas en los temas que la charla del día de hoy nos ocupa. Otra dependencia que también se ha dedicado a formar especialistas ha sido el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En particular, me correspondió el honor de ser egresado de la primera generación de peritos profesionales en materia de contabilidad. En esa misma oportunidad hubo egresados en medicina forense, en ingeniería forense, en algunas otras especialidades que se han venido replicando, que por algunos ajustes también en la ley orgánica, el INACIPE también dejó un poco de lado estos programas cuando la Procuraduría General de la República inauguró en el sexenio anterior el Centro de Capacitación, mejor conocido como La Muralla, y entonces un área interna de la propia Procuraduría se dedicó a dar esta capacitación, pero me parece que en lo general ha sido el semillero más importante de especialistas en materia forense, en diversas especialidades, no solamente contabilidad, sino en diversas áreas de tal suerte, pues tenemos que la auditoría forense, regresando a nuestro tema, es una alternativa para combatir delitos, crímenes, cuando hablamos de la comisión de conductas penalmente reprochables, tales como la corrupción. Esta corrupción normalmente la entendemos como relacionada con servidores públicos, pero debe quedarnos desde ahorita muy claro que la misma no es privativa del sector público. Tenemos una corrupción pública, pero también tenemos una corrupción privada. La primera, entre la corrupción pública, tenemos aquellos delitos patrimoniales relacionados con servidores públicos, como lo son el peculado, como es el enriquecimiento ilícito, como es el ejercicio abusivo del servicio público, el ejercicio indebido del servicio público cuando el mismo involucra el uso de recursos públicos, pero también tenemos la corrupción privada, y entre esta encontramos el lavado de dinero, encontramos la defraudación fiscal, encontramos la administración fraudulenta, el abuso de confianza, el robo, etcétera. ¿Dónde hacen falta los auditores forenses? En ambos campos, en el sector público y en el sector privado. ¿En qué casos específicos va a intervenir? Pues desde luego en el sector público a solicitud de un juez, a solicitud de un agente del Ministerio Público de la Federación o del Ministerio Público local, según se trate el ámbito federal o local. Y en el sector privado lo encontraremos igualmente tanto de aquellas personas que han sentido vulnerado su patrimonio y requieren la intervención de un auditor forense para detectar y en su caso documentar la existencia de algún delito patrimonial, o por el contrario, invitado, llamado el auditor forense por parte de la defensa de la persona que ha sido señalada de haber cometido una conducta ilícita, caso en el cual tendrán como propósito, desde luego, algo opuesto a la acusación, y será el documentar la inocencia, el desvirtuar la acusación, etcétera. Pero vamos a seguir platicando acerca de esta auditoría forense. La auditoría forense en ambos campos, tanto en el público como en el privado, tiene también dos vertientes principales: la auditoría forense preventiva y la auditoría forense detectiva. Y aquí en esta parte, en la auditoría forense preventiva,
va a comenzar a hacernos mucha lógica y vamos a comenzar a encontrar una conectividad que pocas veces se menciona en los cursos de capacitación. Esa conexión entre la formación del contador público cuando toma sus clases, cursos o su especialización de auditoría, los contadores públicos, para poder llevar a cabo una auditoría, una de las primeras cosas que deben hacer es un estudio y una evaluación de los sistemas de control interno. Este control interno originalmente estaba enfocado, y de hecho nos lo enseñaban en nuestras clases de parbolito de contabilidad, de auditoría, si me permiten. El control interno tenía como propósito originalmente la salvaguardia y protección de los activos de una empresa, de un ente económico. Esta concepción fue evolucionando, particularmente a partir de los grandes fraudes financieros que se conocieron a nivel internacional. Uno de ellos, de los más conocidos, de los más recientes, fue donde estuvo involucrado aquel despacho de contadores, aquella empresa Enron, donde salieron defraudados muchos ahorradores, algunos de manera directa, se perdieron grandes patrimonios. Fue el detonante para la crisis económica global de 2008, si recuerdan. Y entonces vino una revolución en este estudio de los sistemas de control interno. Particularmente se hicieron varios ajustes en el sistema COSO. Este sistema COSO que fue desarrollado por algunas organizaciones, particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica, tiene objetivos muy específicos. Y me detengo, aunque parecería que no tiene alguna conexión. Es muy importante que entendamos este anclaje, esta conexión entre el control interno y la auditoría forense preventiva, porque el control interno, particularmente el COSO, nos habla de 3 objetivos, que habla de analizar la efectividad y la eficiencia de las operaciones que se realizan por un ente económico, así como de la suficiencia y efectividad de la información financiera. Y el tercer punto, que es donde hace lógica, nos habla del cumplimiento de las leyes y regulaciones, más recientemente publicitado, conocido como el famoso compliance. Pues bien, este sistema COSO a su vez incluye 5 elementos. El primer elemento nos habla de un ambiente de control, y este ambiente de control se refiere a grandes rasgos a el compromiso que debe haber en toda la organización, desde los mandos superiores hasta los integrantes operativos en los diferentes procesos, en el compromiso de seguir una metodología en todas las tareas y de ir documentando. Y aquí es donde viene lo importante, en ir documentando cada una de las tareas que se ejercen, y esto aplica tanto para el ámbito público como para el ámbito privado. Viene un segundo componente del COSO, que es la evaluación de riesgos. Y en esta evaluación de riesgos, no la perdamos de vista, ahorita la vamos a retomar con un poco más de detalle, es donde vamos a entrar con esta auditoría forense preventiva. Tienen posteriormente algunas actividades de control que tienen que ver esencialmente con las políticas y procedimientos que deben existir en toda organización que se jacte de serlo, en donde se van a establecer los pasos a seguir para cada una de las tareas y la documentación de los resultados. Tiene un cuarto componente, es la información y comunicación en el ámbito de las empresas privadas. Tiene que ver con la elaboración de los estados financieros. En el tema del ámbito público, desde luego tiene que ver con los informes que se presentan de los avances financieros mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, y su consiguiente rendición a través de los informes de cuenta pública. Viene un quinto componente, que es el de supervisión
seguimiento, en el cual, al igual que en el sector privado, tiene que ver con el estudio de los resultados, el análisis de las desviaciones y la toma de decisiones para corregir las desviaciones que se hayan suscitado. Platicaba que el anclaje que tiene el sistema de gestión de control interno con la auditoría forense se da justamente en el segundo de los componentes, que es la evaluación de riesgos. Esta evaluación de riesgos tiene que ver con una especialización dentro de lo que es el control interno y que verse esencialmente en conocer todos y cada uno de los procesos de un ente público o privado, ver cuál es la participación y la intervención de las diferentes áreas en el logro de los objetivos de la entidad, llámese público o privada, y ver cuáles son los riesgos a los que esté expuesta cada una de estas áreas que puedan impedir la consecución de los logros. Si pensamos en un ente público, pensemos en un ente dedicado al sector salud, y este sector salud tiene como propósito evitar los contagios de influenza, ¿no? A propósito de la temporada que está por venir. Bueno, ¿qué se tiene que hacer para evitar que haya contagios en la población de influenza? Se tienen que preparar con la compra de vacunas, se tienen que preparar con las campañas sanitarias invitando a la población a ir a vacunarse, se tiene que preparar con todo un tema de logística para distribuir a lo largo y ancho del territorio nacional las dosis que van a tener que aplicarse, ver que se cuente con el personal, etc. En toda esta elaboración, ¿cuáles serían los riesgos y qué tiene que ver con nuestra materia de auditoría forense? Bueno, los riesgos pudieran ser que al comprar, al abastecerse de estas vacunas, estuvieran los proveedores abasteciendo un producto que no correspondiera a la vacuna, que viniera alterado, estuvieran los proveedores coludidos con algunos malos servidores públicos, alterando los precios de mercado de dichos productos, estuvieran ya una vez en los almacenes dichas vacunas siendo susceptibles de un robo hormiga por parte de los administradores, de los que tienen bajo su responsabilidad dichos almacenes, o al momento de hacer la logística de distribución se perdieran, por no decir se robaran dichos productos, que al llegar a sus lugares de destino, estas no se destinaran a la población como un servicio público gratuito, sino que se tomara una parte y se comercializaran o se vendieran en el mercado negro. Bueno, todos estos eventos que acabo de mencionar, si bien ficticios para el ejemplo, no me dejarán mentir que son riesgos potenciales. Y el control interno, la parte de estudio y análisis de riesgos, contempla precisamente prever estas situaciones y establecer medidas de control, programas de control para impedir que estos riesgos se materialicen y se lleven a cabo. En tanto se logre tal contención, estaremos hablando que el auditor forense, que este especialista en control interno de la mano del auditor forense, lograron identificar los riesgos y lograron establecer las medidas de control para evitar que estos riesgos se materializaran y se causara un daño a una dependencia y posteriormente un daño al país, porque estamos hablando finalmente de recursos públicos. Un ejemplo similar podríamos encontrarlo en el sector público, en el sector privado, perdón, en la rama que quieran, la rama comercial, la rama industrial, en donde ahora sustituyamos las vacunas con alguna materia prima o con algún producto terminado y correrán exactamente los mismos riesgos. Un adecuado sistema de control interno nos permitirá identificar los riesgos, un trabajo conjunto con un auditor forense experimentado
trabajando de la mano del responsable del control interno de una empresa, permitirá establecer todas las medidas de control que mitiguen, minimicen o inclusive neutralicen estos riesgos e impida que se lleven a cabo. Pero si no se logra contener por completo, el establecer este sistema de control interno, el documentar los procesos, los procedimientos, permitirán entonces tener la materia prima para el otro ámbito de la auditoría forense detectiva. En efecto, en la medida en que una entidad económica, pública o privada establezca controles, establezca medidas de información, de documentación, en la cual se le pueda dar seguimiento a una operación, en esa misma medida, entonces se tendrá materia prima para hacer una investigación, para hacer como se conoce en el ámbito forense, una reconstrucción de los hechos, y a través de dicha reconstrucción se pueda llegar a la tan comentada y un poco desprestigiada verdad histórica de los hechos, que no es otra cosa más que precisamente hacer una reconstrucción respecto de una anomalía detectada, ir dando pasos hacia atrás para conocer exactamente en qué momento se fueron suscitando determinados hechos e ir recogiendo las evidencias que se fueron dejando durante dicho proceso. Evidencias que tendrán que ser procesadas y que tendrán que ser presentadas a través de un informe pericial, a través de un dictamen pericial que tendrá que ser elaborado nuevamente por un auditor forense, también llamado perito, cuyo propósito será identificar entonces la existencia de estas anomalías financieras o económicas, ahora sí mediante una investigación profunda que deberá de tener en cuenta el poder establecer sin caer, sin invadir la esfera jurídica, porque eso será materia en una primera instancia de un ministerio público, posteriormente de un juez o de un órgano jurisdiccional, dependiendo el ámbito en el que nos encontremos. Puede ser laboral, civil, mercantil, familiar o penal, que es del que en esencia hemos venido platicando. Y este trabajo quiere tener tal calidad y tales características, sobre todo a la hora de recopilar la documentación, de recopilar las evidencias, que las mismas faciliten la identificación de los presuntos autores del hecho delictivo, en su caso de los cómplices, y si fuera la situación también de los encubridores, de aquellos que después de cometido y conocido un hecho delictivo, se prestan o se dan a la tarea de ayudarles a ocultar las consecuencias o la realización de este hecho. Muchas veces también como resultado del trabajo del perito, del auditor forense, pues se pueden inclusive llegar a cuantificar, de hecho ese es el fin último, llegar a cuantificar el importe de los daños ocasionados o de los recursos involucrados. No necesariamente debe haber un daño, de los recursos involucrados en dicha actividad, que servirán a veces para poder determinar la punibilidad de una conducta, a veces para establecer la reparación de un daño. Ahora con nuestro nuevo sistema de justicia penal, inclusive antes de llegar a un tribunal, podrá servir para una posible negociación como una medida alternativa de solución a un conflicto, y de que la parte afectada se vea resarcida en todo o en parte, por lo menos en esa parte material, el daño que haya podido sufrir. En esta auditoría forense detectiva, en esta parte detectiva, los delitos o las conductas más recurrentes
o que ejemplifican la intervención de esta auditoría forense, pues encontramos esencialmente el análisis de los estados financieros de una entidad, estados financieros que muchas veces son modificados de manera voluntaria. En materia penal hablaríamos de dolo, para reflejar o para presentar una aparente realidad que nada tiene que ver con lo que en realidad deberían reflejar los estados financieros, o por lo menos presentan una situación financiera diferente a lo que pudo existir en la realidad. Delitos relacionados con la administración fraudulenta, la administración de recursos, donde muchas veces se da un destino diferente a aquel que debía darse, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En lo tributario, cuando hablamos también de falsas representaciones de la realidad con el propósito de eludir el pago de contribuciones, de legitimación de capitales, hablando de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde no se tiene la sustentada la procedencia lícita, ya sea porque proviene de actos de corrupción, ya sea porque proviene de la realización de algún delito, llámese secuestro, tráfico de órganos, tráfico de personas, narcotráfico, robo, etcétera, o inclusive porque proviene de actos de corrupción, de dinero obtenido de recursos públicos. Como no se tiene un origen lícito, se comienzan a hacer estratagemas a través de los cuales se pretende introducir el sistema financiero nacional estos recursos, y si no se hace a través del sistema financiero, pues se puede hacer a través de la adquisición de otro tipo de activos tangibles o intangibles, como puede ser la compra de empresas, como puede ser la compra de bienes muebles, inmuebles, vehículos, joyería, arte, etcétera. Procesos de fusiones también, mediante los cuales muchas veces se aprovechan de manera indebida por contravenir disposiciones fiscales, pérdidas de una empresa que está quebrada y que en lugar de seguir el proceso de quiebra, el proceso concursal correspondiente, se busca una alternativa para aprovechar los beneficios fiscales que llevaron a esa empresa a la situación de quiebra, pero en lugar, insisto, de llevar el proceso para su disolución y liquidación, se ofrece como una alternativa para disminuir los pagos de algunas otras empresas ganadoras, y entonces se dan este tipo de fusiones. Bueno, desde luego hay otra oportunidad también para la auditoría forense. Situación muy similar acontece con la liquidación de sociedades, tan de moda ahora con el tema de las papeleras, sociedades que se constituyen con el único propósito de facturar operaciones generalmente inexistentes, y que después de un tiempo son liquidadas, desde luego con la complacencia de algunos malos servidores públicos que se prestan a dar de baja estas empresas en los o saltando o eludiendo los controles fiscales y legales establecidos para evitar este tipo de medidas. Se utiliza también la auditoría forense para resolver algunas disputas entre socios. Recordemos que no todos, no en todos los casos se tiene una representación. Tenemos, además del sector público y sector privado, dentro del sector privado tenemos empresas públicas, aquellas que cotizan en bolsa, y empresas privadas, aquellas que no lo hacen. Y bien, dentro de la ley de mercado de valores ha habido también un avance y una regulación respecto a la composición dentro del gobierno corporativo de estas empresas públicas. Obligan a que las mismas tengan dentro de los consejos de administración
dentro de los diferentes órganos de gobierno, como son los comités de auditoría, representantes, por lo menos un representante de aquellas personas que no tienen una mesa en los consejos, pues lo cierto es que siguen siendo mayoría y muchas veces los socios afectados son aquellos que no tienen una silla o una representación en estas mesas, y entonces es muy conveniente y muy necesaria la intervención de los auditores forenses para poder revisar los estados financieros, las operaciones, y poder determinar que la rendición de cuentas que se está haciendo a estos socios minoritarios es correcta, es adecuada, y si no lo es, también el trabajo servirá para documentar y sustentar por qué no son correctas estas cuentas. Así es de que cada vez que tengamos una controversia de naturaleza económica, de naturaleza financiera, de naturaleza contable, allí habrá la posibilidad de que el auditor forense tenga un campo de oportunidad para desarrollar sus conocimientos y su trabajo. Dentro de esta tipología del fraude, pues los fraudes financieros, tenemos pues básicamente, como lo hemos venido comentando, en los estados financieros, errores u omisiones intencionales con el propósito de engañar al usuario. ¿Quiénes pueden ser usuarios de los estados financieros? Pues los mismos socios, las autoridades, los acreedores bancarios, los proveedores, los mismos empleados. Puede tratarse de un tema de malversación de activos que involucra en todo caso el robo de activos, pueden ser inventarios, puede ser maquinaria, pueden ser activos fijos, puede ser un uso distinto aún sin que haya un robo, pero pues distinto de algún edificio, de alguna oficina para un fin diferente al de la entidad. Puede ser también un fraude corporativo a través de la distorsión de la alteración de los estados financieros realizados por parte o por toda la alta gerencia con el propósito de generar un perjuicio a los usuarios de estos estados financieros, o bien inclusive en la parte laboral, algo que resultaba muy común, pues era alterar los estados financieros que se va a conocer a los trabajadores con el propósito de minimizar o de eludir la obligación del pago de la participación de las utilidades de los trabajadores. Posteriormente se utilizó el tema del outsourcing, donde se simulaba la relación laboral como si los empleados de una empresa, por haber sido traspasados a la nómina de una empresa de outsourcing, no hablo del outsourcing puro, sino de ese outsourcing fraudulento, se encargaba de una especie de administración, pero de administración fraudulenta de nómina, que actualmente hoy está siendo combatida a través de investigación de delitos de defraudación fiscal por parte del gobierno federal. ¿Qué motiva normalmente y qué es lo que debe tener muy presente un auditor forense en la realización del fraude por parte de los perpetradores del mismo? Pues hablamos de la identificación de un triángulo del fraude. Este triángulo del fraude pues particularmente nos habla de tres partes, de la oportunidad percibida para poder cometer un fraude, ¿no? Por ahí dicen que los refranes encierran mucha verdad, y dicen que en arca abierta hasta el más honrado peca. Hace unos momentos hablábamos de los sistemas de control interno, la inexistencia de un control interno, la existencia de un deficiente sistema de control interno es precisamente esa arca abierta, es esa oportunidad para que desde dentro o fuera de una entidad
se encuentra esa oportunidad para cometer un fraude. Hablamos también de la necesidad del incentivo o de las presiones para cometer un fraude. Ese incentivo o esa presión tiene que ver, por ejemplo, con las metas. Siendo más claro, si hablamos de una empresa privada que le pone metas de ventas a sus comisionistas, a sus vendedores, y estas metas van más allá de lo razonable, de lo alcanzable, pues vemos que es normal que a veces se pongan de acuerdo con clientes o inventen clientes. Cuando viene el cierre de mes, se realicen o se documenten aparentes ventas que en realidad no lo son, y posteriormente vienen las devoluciones. ¿Con qué? Pues con el propósito de simular la realización de una venta que permita alcanzar un alto objetivo que se tiene. Eso hablando a nivel interno. A nivel de un fraude externo, pues lo sería simular la realización o la obtención de un ingreso, la realización de una actividad económica con el propósito de exacerbar los buenos resultados financieros que le permitan a un ente, por ejemplo, acceder a un crédito. Hablando del sector público, cuando se habla de los ingresos presupuestales, de las asignaciones presupuestales y de que el no haber ejercido dichos ingresos trae como consecuencia el reintegro de los mismos, en el caso de los recursos federales, en la tesorería de la Federación, por ejemplo, pues muchas ocasiones ya no se trata de ejercerlo debidamente, sino de ejercerlo para que no sean castigados en el ejercicio presupuestal siguiente, vea recortado su presupuesto, y entonces a costa de lo que sea hay que ejercerlo, y en ocasiones es malversando esos fondos, en ocasiones es ejerciéndolos en un bien diferente o en un servicio diferente, pero el cual fue otorgado. En fin, ese incentivo, esa presión también pasa por la parte personal de las personas que ejercen estos recursos, tanto del sector público como del sector privado. Una persona, o cuando se le contrata a una persona, tiene un estilo de vida que demanda el gasto o un alto gasto de dinero porque tiene 1, 2, 3 vehículos que requieren de mantenimiento, que requieren del pago de seguros, porque tiene una casa que demanda el pago de servicios altos por estar en una zona residencial, por ejemplo, porque tiene un estilo de vida de asistir a reuniones sociales que también le demandan gastar en ropa, gastar en restaurantes, gastar en bares, gastar en diferentes situaciones, y se le contrata con un salario bajo, y esta persona mantiene ese nivel de vida. Es evidente que de algún lado está obteniendo recursos para sufragar esa diferencia entre lo que gana y lo que gasta. Ahora bien, si esta persona tiene ahorros, tiene otro tipo de ingresos, como pueden ser algún negocio que no atienda a él, que tenga empleados, y de ahí viene, no hay problema. El problema estriba cuando no tiene otra fuente de ingresos lícita, y entonces siente o se ve en la necesidad de obtener esos ingresos, ya sea de la dependencia pública o de la empresa que lo contrató. Son cosas en donde también el auditor interno debe de ser muy sensible a percibir este tipo de situaciones de riesgo. Debe de tener la capacidad, la experiencia y la intuición para poder detectar este tipo de situaciones. Y tenemos también la racionalización de las consecuencias de cometer ese fraude. Estas actividades
actitudes de racionalización, pues tienen que ver primeramente con los valores, con la ética, con los principios de la persona. Y es algo en lo que no siempre las empresas ni del sector público ni del sector privado trabajan a través de programas de capacitación, de la importancia de la ética de las personas, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero si adicional a esto regresamos al punto del control interno, que se observa que no hay las medidas de control, que es difícil que un fraude, que un robo pueda ser detectado y por consiguiente castigado, pues entonces lo que se está haciendo también es contribuir a esa impunidad de la que siempre responsabilizamos tanto a las instituciones de procuración como a las de justicia, le hace Ministerio Público y Poder Judicial, cuando muchas veces esa impunidad la estamos generando desde las mismas empresas y desde las mismas instituciones, precisamente por no establecer, o estando establecido, fortaleciendo nuestros sistemas de gestión de control interno, porque no tenemos los suficientes auditores forenses, porque no hay preparados los suficientes auditores forenses que trabajen de la mano con estos profesionales de la implementación y evolución de los sistemas de control interno. Y entonces, pues dejamos ahí esa arca abierta, como iniciamos la charla respecto de esta lámina, dejamos el arca abierta, pues invitando a que alguna persona que tiene frágiles sus valores sociales, sus valores morales y su ética, cometa alguna falta, caiga en la tentación o vea o cuente con ese incentivo de poder cometer un ilícito ante la debilidad de estos sistemas de control y ante el conocimiento de los grandes índices de impunidad que tienen particularmente los países emergentes, los países del desarrollo. Y entre ellos, pues lamentablemente, nuestro querido México. En el proceso de auditoría forense, el auditor forense, ¿qué debe realizar? ¿Qué etapas debe cubrir? Pues debe hacer una planeación del trabajo, debe haber una obtención, un levantamiento de información, de indicios, debe haber una investigación documental y de campo, el caso que los ocupa, una evaluación de resultados y una evaluación de reportes. Normalmente, ¿cómo se interviene en un trabajo de auditoría forense, en una investigación forense? Tenemos dos principales supuestos. Cuando es un ente público o privado que tiene la sospecha o tiene ya algunos indicios de haber sufrido algún fraude. Porque hubo un desvío de recursos, porque hubo una disposición indebida de los mismos, porque existió el robo de, pueden ser bienes físicos o de dinero, y eso hablando, insisto, de aquellos, llamémosle directamente afectados, inmediatamente afectados. Y tenemos otro que vamos a abordar un poco más adelante, que es cuando ya se tienen estos elementos, se presenta una denuncia y ahora sí, la dependencia encargada de Procuración de Justicia, Ministerio Público, sea federal o local, recibe una denuncia, recibe el informe que ya le fue seguramente entregado como un anexo de la denuncia por parte de los abogados e intervención a los peritos oficiales que tendrán que hacer una evaluación del caso, del informe contable, del informe de auditoría que les dio soporte, y ahí no terminan las cosas, porque aún emitido ya el dictamen por parte de los peritos fiscales, vendrá, ya sea dentro de la misma carpeta de investigación, una vez que se haya formulado la imputación, vendrá una siguiente participación
la participación de los peritos de parte, de los peritos de defensa, que tendrán acceso también a todos estos elementos, más los que la defensa le pueda proporcionar y puedan ser agregados a la carpeta para controvertir el hecho, e inclusive vendrá todavía una intervención siguiente a través de un perito que será en discordia, quien con base en todos los elementos que tenga ya dentro del expediente, ya no es carpeta de investigación o carpeta de la etapa procesal en que se encuentren, tendrá la oportunidad de emitir una opinión misma que no deberá versar respecto de si el dictamen del acusado, el dictamen del Ministerio Público, el fiscales, o bien el dictamen, el informe de auditoría que se dio para hacer la acusación es el correcto o el incorrecto, no. Muchas veces se incurre en ese error de que el perito tercero quiera asumir el rol de juez y pronunciarse respecto a cuál de estos documentos es el correcto. No, él con todos los elementos tendrá que hacer su propio dictamen, dar su punto de vista, se entiende que imparcial, de hecho todos debieron haber sido imparciales. Este tercero, por haber sido nombrado por el juez, tendrá en una mayor medida, por lo menos un poco más de posibilidades de ser verdaderamente imparcial, y será el juez quien valore con su experiencia, con sus conocimientos, cuál de todos estos documentos le genera una mayor convicción y cuál es el que finalmente le dará un mayor peso a la hora de resolver respecto de la inocencia o culpabilidad de la persona. ¿Qué se debe hacer en esta planificación del trabajo de auditoría? Los contadores, mencionaba al inicio, dentro de la formación académica de su carrera, llevan diversas materias. Una de ellas es la materia de auditoría. En esta materia de auditoría esencialmente se les dan las bases que deben de seguir para el desarrollo de una auditoría, solamente precisando que esa auditoría tiene que ver con los estados financieros. Hasta hace apenas pocos años se decía, inclusive en estas, se llamaban normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados, hoy normas y procedimientos de auditoría. Se decía en aquellas que incluso la labor del auditor no tenía como propósito la identificación del fraude, que tenía que trabajarse partiendo del hecho de que los estados financieros habían sido preparados de buena fe y de que las operaciones eran de buena fe. Es decir, desde la misma formación del contador público se venía ya limitando esta óptica forense. En los últimos años, con esta evolución de conocimiento, se incorporó a las normas internacionales de auditoría un apartado que se llama normas para atestiguar. Y entonces, ahora sí, el contador público tiene la oportunidad de hacer trabajos especiales. Uno de estos trabajos especiales es precisamente la auditoría forense. ¿Esto qué implica? Que tenemos que renunciar a los procedimientos y a las técnicas señaladas para la auditoría de estados financieros. Definitivamente no. Estos siempre serán una herramienta en la cual nos podremos valer aún para estos trabajos especiales de atestiguamiento, para estas normas especiales de atestiguamiento, con la diferencia de que no se tendrá la obligación de observarlos todos, y no se tendrá la obligación, no porque sea un trabajo de menor calidad, sino un trabajo especial, que por principio de cuenta no versa sobre la auditoría o la revisión de estados financieros, sino que es un trabajo especial, como su nombre lo dice, son normas para el atestiguamiento, son trabajos especiales de contabilidad, pero tiene otra diferencia sustancial. En el trabajo de la auditoría tradicional, de la auditoría de estados financieros, el contador público comienza haciendo un estudio y evaluación del control interno. Mientras más fuerte sea el mismo, menor será el alcance de las pruebas que ha obligado el auditor. ¿Por qué? Porque los sistemas de información y de control
confiables. A menor confiabilidad del sistema de control interno, o inclusive a la inexistencia del sistema de control, tendrán que ser mayores los alcances y las pruebas realizadas para validar esa información financiera. Bueno, si nosotros tenemos este conocimiento previo, eso también nos va a permitir un poco planear cuál va a ser el trabajo de esta auditoría forense. A diferencia de la auditoría tradicional, en la auditoría forense vamos a vernos obligados a recabar el 100% de la evidencia. El alcance será el 100% de las cuentas o de las partidas a revisar. Esa es la primera gran diferencia que podemos encontrar entre una auditoría de estados financieros y una auditoría forense. ¿Qué vamos a hacer? En esta planeación también vamos a ir levantando la información. Lo primero que tenemos que hacer es conocer el hecho, materia de investigación, y vamos a poner que es un caso de defraudación fiscal para investigarlo. Esta defraudación fiscal tiene que ver generalmente con un ejercicio fiscal que coincide con el año de calendario, 1 de enero al 31 de diciembre. Ahora, dentro de estos delitos de defraudación fiscal tenemos la defraudación fiscal genérica, prevista en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, y tenemos las conductas equiparables a la defraudación fiscal previstas en el artículo 109, y comenzamos, por ejemplo, con la fracción primera, con la primera hipótesis que tiene que ver con declarar ingresos menores a los realmente obtenidos, o la segunda hipótesis que tiene que ver con declarar deducciones falsas o inexistentes, y así nos vamos a encontrar una serie de fracciones, pasando por no enterar las retenciones, pasando por deducir gastos falsos, por no presentar declaraciones fiscales, ya sean definitivas, mensuales o anuales, por darle efectos fiscales a un CFDI que ampara una operación inexistente, por comprar facturas o expedir facturas que amparen actos inexistentes, etc. Entonces, una vez identificado cuál es el tema respecto del cual se está dilucidando, entonces tendremos delimitado el campo de levantamiento de información. Por ejemplo, que es un tema de un delito equiparable a defraudación fiscal, visto en la fracción, en la segunda hipótesis de la fracción primera del artículo 109, deducciones falsas inexistentes. ¿Qué vamos a analizar? Lo primero que tenemos que determinar es cuál es el ejercicio, ¿verdad? Para nuestro ejemplo, vamos a pensar en el ejercicio 2018. Entonces, ¿qué vamos a requerir primero? Desde luego, la declaración normal y las complementarias que en su caso se hayan suscitado. ¿Qué vamos a pedir a continuación? Pues la contabilidad. Balanzas para ver cómo se fue registrando, qué cuentas se fueron registrando, y vamos a pedir enseguida las pólizas de registro de dicha información. Y ahorita les estoy hablando de la óptica de la investigación que está haciendo el auditor forense de la defensa. Entonces, vamos a pedir las pólizas, vamos a organizar todos estos comprobantes, y enseguida vamos a establecer si todos estos comprobantes están verdaderamente en la plataforma del SAT como comprobantes fiscales digitales vigentes, si los mismos no han sido cancelados. ¿De dónde vamos nosotros, antes de llegar a este paso, a conocer cuál es el ejercicio en cuestión y cuál es la acusación? Lo vamos a conocer de una documentación que nos va a proporcionar el abogado, que esencialmente va a ser la querella a través de la cual, por excelencia, la Procuraduría Fiscal de la Federación está presentando o está haciendo el conocimiento a los hechos del Ministerio Público Federal, en este caso, por ser un delito de índole federal. En dicho documento vamos a conocer el periodo, vamos a conocer los hechos en el particular.
El auditor forense, conociendo esta información, entonces, insisto, pues ya tendrá delimitado el periodo, que será el año 2018, tendrá delimitada la conducta, que es haber manifestado en la declaración de un ejercicio de bienes falsas o inexistentes, y a partir de allí podrá planear su trabajo. ¿Cómo lo va a poder planear? Desde luego, a partir del conocimiento que tenga, de la experiencia que tenga de su materia. Este conocimiento viene desde el registro de los gastos, desde la elaboración del libro diario, del libro mayor, de las balanzas de comprobación de los estados financieros. Dicho sea de paso, hoy día se hacen a través de un programa de contabilidad, pero el contador tendrá que estar involucrado, el auditor forense deberá tener conocimiento de todo este proceso para poder tener la investigación de cómo ir caminando hacia atrás e ir recopilando toda esta evidencia documental. Al final del día se convertirá en el sustento que le deberá dar soporte, que le deberá dar validez a los resultados y la opinión de su trabajo. Ir haciendo la recopilación de toda esta evidencia, desde luego irá desarrollando a la vez la investigación del caso. Una vez recopilados estos documentos, tendrá que hacer, igual que en la auditoría tradicional, sus papeles de trabajo, sus cédulas. Estas cédulas donde va a agrupar según su experiencia, según su expertise, por mes, por tipo de gasto, por unidad administrativa de gasto, atendiendo también desde luego a cómo la empresa lleve su contabilidad, a cómo tenga organizados sus archivos, pues tendrá que ir obteniendo de dicha contabilidad los registros y la documentación para poder determinar si los gastos se realizaron, si no se realizaron, cuáles sí se realizaron y en qué cantidad, y una vez obtenidos estos resultados, poder contrastarlos con los determinados por la autoridad fiscal. ¿A qué nos va a llevar esto? Pues nos puede llevar a dos situaciones. Que la autoridad que acusó tenga razón, y entonces, pues el dictamen de la defensa de poco o de nada podrá ayudar. Puede llevar a una conclusión en donde sea parcialmente favorable a los intereses de la defensa, porque probablemente sí se hayan registrado deducciones improcedentes en una cantidad, pero no en la magnitud que establece la autoridad fiscal. O podrá determinar que los gastos que se declararon, que se manifestaron en la declaración del ejercicio, corresponden exactamente a la cantidad que fue manifestada en dicha declaración y que por lo tanto no se cometió la conducta. Ahora, ¿allí terminaría la participación del auditor forense? No. Si nosotros nos vamos al análisis integral de estas conductas, vamos a ver que la conducta de defraudación fiscal y los comparables a defraudación fiscal son sancionados en términos del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, son sancionados atendiendo al monto de lo defraudado. Y tenemos entonces tres fracciones, la fracción primera, la segunda y la tercera. ¿Qué pasa si vamos a suponer en nuestro ejemplo, la autoridad fiscal tiene razón por cuanto los gastos manifestaron como deducibles, se manifestaron en una cantidad mayor a la correspondiente? Y vamos a pensar que fue 1,000,000 de pesos, ¿sí? De gasto. Pero si hacemos el trabajo de investigación completa y nos vamos a analizar los ingresos y encontramos que un préstamo que obtuvo la empresa, vamos a ponerle aquí por 3,5 millones de pesos, el contador se equivocó y lo registró como un ingreso contable, y a la hora de hacer esta diferencia, nos damos cuenta que si bien se declararon deducciones mayores que realmente se tuvieron, o
o se declararon en una cantidad, pues sí, menor, pero al contrastar ese $1,000,000 de deducciones menores contra los ingresos que también vamos a ajustar, porque se declararon 3,5 millones de más, que fueron un préstamo que está documentado, viene del banco, se puede demostrar sin problema. Llegamos entonces que al disminuir en 3,5 millones los ingresos y al disminuir en 1,5 millones esos, sigue habiendo ahí un saldo a favor, una cantidad a favor de la empresa o del contribuyente de 2,5 millones respecto de los ingresos declarados. Entonces, el auditor forense, el investigador forense, no tendría que limitarse nada más a ese campo de acción, sino tendría que irse por su experiencia, inclusive un poco más allá, para tratar de encontrar una solución alternativa al problema que se le está presentando. Vayámonos al supuesto de que lo que la autoridad determinó, en principio, es correcto, y en principio hay deducciones allí que no debieron haberse manifestado en la declaración anual, pero vamos a ponerle un componente adicional. A la hora de revisar los CFDIs, nos encontramos que todos los CFDIs están dados de alta en la plataforma del SAT. Y a la hora de revisar la materialidad de estas deducciones, nos damos cuenta que efectivamente todos los gastos se hicieron. Pero nos vamos a revisar el dictamen técnico contable que acompañó la Procuraduría Fiscal a la querella que presentó ante la Procuraduría General, ahora de la República, y al dictamen que hicieron los peritos fiscales, y nos damos cuenta que ese diferencial del $1,000,000 se debe a que los comprobantes carecen de un requisito fiscal. Por ejemplo, traen mal el domicilio, o traen un error en el RFC, y que tiene que ver con la falta de un requisito de deducibilidad. Bueno, pues esa es una falta meramente administrativa que no tiene nada que ver con las deducciones falsas o inexistentes. Es una deducción o se hizo o se determinó el impuesto considerando deducciones que no reunían requisitos fiscales. Pero la conducta típica nos habla de una deducción inexistente, y la carencia de un requisito fiscal de ninguna manera tiene que ver con la inexistencia de una deducción. Bueno, cuando el perito, el auditor forense, tiene este conocimiento, tiene esta disposición a ahondar un poco más en la investigación de su auditoría, puede encontrar todo este tipo de peculiaridades que desde luego servirán como argumentos para el abogado de la defensa. Eventualmente, si el tema no ha sido judicializado, servirán para que el Ministerio Público tome una decisión diferente a pedir la vinculación a proceso de acusado, y probablemente desde la misma carpeta de investigación el Ministerio Público estará resolviendo un ejercicio de versión. Pero si el Ministerio Público y los peritos oficiales no tuvieron este conocimiento o oportunidad, y ya se está en un nivel de vinculación a proceso y se está en la etapa de investigación complementaria, pues allí habrá la oportunidad de que los peritos de la defensa le den estos datos de prueba a los abogados defensores para que estos, en el descubrimiento probatorio, puedan ofrecerlo, y a la hora de la audiencia oral se pueda hacer la defensa de esta circunstancia que les acabo de comentar, se pueda aspirar a obtener una sentencia absolutoria del acusado. Hay tantos y tantos ejemplos que pudiéramos nosotros abordar, que no terminaríamos, créanme, seguramente ni en un semestre. La materia de la auditoría forense es muy grande, es muy ambiciosa. Desafortunadamente no se ha desarrollado, no se han creado los planes de estudio, no se ha hecho esa especialización. Sin embargo, pues el país lo demanda,
yo estoy convencido que seguramente y lamentablemente pues, hay personas que están cumpliendo penas injustas, que de haber contado con un buen auditor fiscal se hubiese podido demostrar un error de apreciación de la autoridad que acusó. Estoy convencido también que, por otro lado, a la autoridad, a las autoridades, tanto a las acusadoras como en este caso a las procuradoras de justicia, les ha faltado personal con la capacidad para llevar a juicio a personas que son responsables de la comisión de delitos, pero que igualmente no se ha logrado porque no se ha desarrollado una especialidad lo suficientemente sólida de auditores forenses que tengan la formación, la capacidad y la experiencia para poder hacer dictámenes, y me refiero de un lado y de otro porque mi experiencia me ha llevado a conocer que así sucede, que ni todos los peritos de las autoridades, en este caso estamos hablando de las fiscales, de Procuración de Justicia, en este caso de la Fiscalía, ni todos tienen la capacidad. Hay personal extraordinario, hay personal muy competente, lo reconozco, pero no todo lo es, y podrían ser mejores inclusive. Y no se diga, de parte de la defensa, muchas veces toman el contador de la empresa, toman a una persona, le improvisan como perito, no tienen la formación, y eso pues lleva a resultados desastrosos de este trabajo. En la última etapa, una vez que se tienen todos los documentos, hay que hacer una evaluación, hay que determinar, hablábamos de las cédulas, de los papeles de trabajo, de las cédulas analíticas, las cédulas sumarias, que nos permitirán ir determinando los resultados parciales, y que a la postre serán estos resultados los que nos permitan sustentar las conclusiones de nuestro informe pericial que vamos a rendir. Anteriormente se le llamaba dictamen pericial. Hoy, con el nuevo sistema de justicia penal, ya no nos hablan de dictámenes, nos hablan de informes periciales. Informes periciales que mencionaba serán aportados en un documento escrito como un dato de prueba. Eventualmente tendrá que ser defendido de manera oral por el autor de dicho documento en una audiencia de juicio oral. Perdón, ya me estaba extendiendo mucho tiempo. Las características del auditor forense entonces tendrá que tener una capacidad de análisis exhaustivo, tener un amplio sentido común de los negocios. También deberá tener entre sus características ser una persona discreta, para ser también, por dicha característica, merecedora de confianza, y deberá de conocer, de dominar también los elementos básicos del procesamiento electrónico de datos, porque con el volumen de operaciones no nos auxiliamos de la tecnología. Seguramente para cuando podamos arribar a un resultado, los tiempos legales se le habrán agotado a los abogados. En la investigación del auditor forense es importante destacar que deberá de tener habilidades de investigación, habilidades de observación, de inspección. Dentro de sus técnicas deberá de utilizar también la confirmación de dicha información. No es que tenga un documento y ya lo dé por bueno. Hablamos hace un momento una fuente, en tratándose de CFDIs, pues será inclusive la plataforma de SAP. Puede ser también a través de la entrevista con las personas, de indagar con los clientes, con los proveedores, la veracidad o no de dichos documentos. Tendrá que analizar y tendrá que recalcular. Recientemente, revisando unos papeles de trabajo de unos contadores, veíamos un auxiliar, por ejemplo, de deudores diversos, y en principio parecería un auxiliar sacado de un sistema de contabilidad y no tener mayor problema, salvo que de repente dentro de la hoja yo veo que en un saldo que habían llevado a ceros, recuerden,
sobre todo los contadores. Tenemos el auxiliar, tenemos una columna para los cargos, una columna para los abonos y una columna para los saldos. Los cargos implican los aumentos del deudor, de lo que debe esa persona. Los abonos representan lo que esa persona paga y el saldo lo que debe, ¿no? Bueno, de repente en ese ejemplo que les platico, me encuentro con que hay una fecha, póngale 15 de mayo, donde el saldo es 0. Y después viene un cargo, que significa que esta persona dispuso de dinero, le entregaron un dinero por 7,5 millones. Y me voy a la columna de saldo y refiero 8,200,000. ¿Cómo? O sea, 0 más 7,5 millones, tendrían que ser 7,5 millones, no 8,200. Entonces, ese dato, el ver ese detalle en ese auxiliar, me llevó a concluir que el auxiliar estaba alterado, que no venía íntegro del sistema de contabilidad, porque no hubiera presentado tal error. Entonces, en esta parte de análisis y recálculo es muy importante el auditor fiscal también sea un poco confiado. Hay otra palabra, ahorita la vamos a poner más pero un poco desconfiado también de la información y de los cálculos. Hay que trabajarlos, hay que volver a capturar esa información, hay que meterla en un Excel, ese no tiene pierde, pero no ser tan confiados en que porque vemos un documento fue procesado a través de alguno de estos sistemas, confiemos al 100% que el documento sea correcto, por lo menos los cálculos. Y desde luego lo que les comentaba hace un momento podrá auxiliarse de absolutamente todas las técnicas de auditoría normalitas, las que se utilizan, las que se mencionan en las normas internacionales de auditoría para la auditoría de estados financieros. Dentro de las técnicas o procedimientos adicionales para estos estados financieros, tenemos también las técnicas más especializadas en materia forense. Por ejemplo, tenemos, bueno, las primeras tienen que ver, desde luego, con una de las técnicas de estados financieros, como son las pruebas de las conciliaciones bancarias. Adicionales tenemos entrevistas con terceros, que mencionamos en el anterior. Evaluar también que las transacciones se hayan realizado en condiciones de mercado, sobre todo cuando tenemos operaciones relacionadas, cerciorarnos que se cuente con los estudios de precios correspondientes, hacer un examen detallado de los documentos. Hablabas un momento de los CFDIs, del primero, el ineludible requisito en la actualidad es ver que dicho documento se encuentre vigente en la plataforma del SAT. Eso nos dará ya una mediana y razonable certeza de que el documento podemos en principio considerarlo auténtico. Después, desde luego, permitirnos un análisis de materialidad para ver que las operaciones que se están pagando sean reales, sean verídicas. Esto por cuanto hace a operaciones del sector privado. Por cuanto hace al otro campo, al campo de lo público, si tiene que ver con servidores, un delito equivalente, pienso, al de lavado de dinero en servidores públicos, por lo menos hasta hace pocos años, era el tema del enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Dicho enriquecimiento ilícito se podía determinar o desvirtuar a través de un análisis de evolución patrimonial. Ese análisis de evolución patrimonial lo hace generalmente la Secretaría de la Función Pública o las contralorías locales de una manera muy similar a como hacen las autoridades fiscales sus auditorías. Requieren el registro público de la propiedad, que les informen los bienes autorizados, requieren a la dirección de transportes de la entidad o las entidades que puedan tener intereses en información de los vehículos, requieren a través de la Comisión Nacional de Valores información de las cuentas bancarias y operaciones. Desde luego, el indicio de lo que van a pedir originalmente está determinado por la información que el propio sector público
DASME en las declaraciones patrimoniales. Bueno, pues entre esta información, la de sus familiares inmediatos, comenzando por él o la cónyuge, por los hijos, por los padres, por los hermanos, se empieza a hacer un análisis cuando se tiene la sospecha, cuando el estilo de vida del servidor público no corresponde al de los ingresos que recibe por sus funciones. Normalmente se toman con este tipo de investigaciones. Adicionalmente se hace un análisis de redes de contactos y transacciones, redes de vínculos. Se comienzan a hacer entrevistas, se comienzan a recabar pruebas documentales, se comienzan a hacer incluso inspecciones físicas para conocer cómo se transportan los vehículos, dónde vive, etcétera. Y a través de todo este tipo de indagaciones, insisto, todo depende de qué lado del escritorio se esté, si del lado del que se está investigando, del lado del que se está defendiendo, pues tendrán que aplicarse unas u otras, atendiendo. El lado de la mesa va a determinar también el propósito. Si el propósito es acusar o el propósito es defender, y atendiendo a dicho propósito, pues también será el tipo de técnicas y procedimientos que deban seguirse para esta auditoría forense. Una vez que se tienen los dictámenes, hablabas un momento, ahora se llama informe pericial. Se llama informe pericial o dictamen, al final del día es una prueba pericial. Y esta prueba pericial, no quiero pasar a ella sin recordar que de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles, el artículo 93, pues reconoce como medios de prueba lo que hasta hace algunas décadas era la prueba reina, que era la confesión. Cualquier persona que dijera, me declaro culpable de lo que se me acusa, pues ya prácticamente no había nada que hacer. Con la evolución también de los sistemas de impartición de justicia, esta prueba se ha descartado, pues en muchas ocasiones han sido y siguen siendo arrancadas a través de tortura, lo cual las hace inservibles. Otro medio de prueba son los documentos públicos, como las escrituras, como aquellos documentos que constan en una dependencia y que por su naturaleza se vuelven un poco más, o se les da un poco más de peso al ser valorados como prueba. Los documentos privados, como los que mencionamos hace un momento, los llamados de la contabilidad de la empresa, las pólizas, los FDIs anteriormente conocidos como facturas, los contratos serán privados en la medida en que estos hayan sido reconocidos su contenido y firma ante un público. Otro medio de prueba son los dictámenes periciales, el reconocimiento de inspección judicial, así como el interrogatorio de testigos, atendiendo desde luego a su medio de obtención, fotografías, y todos aquellos elementos y el avance de la ciencia nos va permitiendo cada vez poner de más. Y finalmente también pues, llegan a aportar como pruebas las presunciones, y en la materia que nos ocupa, una clara muestra de ello, es cuando una persona, regresando al tema de los delitos fiscales, cuando una persona que estando obligada a llevar contabilidad no la lleva o la oculta, y entonces la autoridad fiscal presume en términos del Código Fiscal de la Federación y de lo establecido en los capítulos 63 del mismo precepto, establece, atendiendo a esas reglas, la presunción de ingresos y utilidades respecto de las cuales una persona debe pagar contribuciones, presunciones que desde luego también en otro ámbito los impartidores de justicia hacen al valorar diferentes circunstancias
derivadas del cúmulo probatorio que se le puede llegar. Y la prueba pericial, bueno, pues en términos de ese artículo 46, como se establece en la lámina de la ley del procedimiento y en relación con el artículo 144 del Código Federal de Procedimientos Penales, nos habla específicamente de la prueba pericial, que tendrá lugar en cuestiones donde se requiera de un experto en una ciencia o en un arte. Y el caso que nos ocupa, bueno, pues la contabilidad, si bien no es una ciencia, si es una técnica, está reconocida como una técnica, y la profesión de contador público, de licenciado en contabilidad, está reglamentada por ya, mejor dicho, en la Ley General de Profesiones, perdón, y por lo tanto, cualquier persona que quiera ostentarse como perito en dicha materia, pues deberá de contar con el título y esto en términos de lo establecido en el artículo 144 y los correlativos del Código Nacional o de la materia de que se trate, atendiendo a que sea penal, civil, laboral, fiscal, etcétera. Entre los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, no quisiera dejar de resaltar que se establece que, por ejemplo, no pueden referirse dichos dictámenes periciales, no pueden referirse a cuestiones de derecho. Hay una máxima que dice que el perito de peritos es el juez. Los dictámenes no pueden referirse a cuestiones de derecho que corresponden exclusivamente al juzgador. Deben limitarse al ámbito de preguntas del cuestionario, siempre y cuando un cuestionario. En muchos de los casos, lo que se plantea es una cuestión y se deja a libre desarrollo del perito, pero en efecto, cuando la prueba pericial fue ofrecida a efecto de resolver un cuestionario, el perito deberá sujetarse y limitarse a dar respuesta al mismo sin permitirse abordar cuestiones diferentes. Deben confrontarse las respuestas de todos los peritos. Hablábamos ya de que existe, por ejemplo, en el tema de delitos fiscales, los peritos de Hacienda, los peritos del Ministerio Público, los peritos de la defensa y eventualmente los peritos de misericordia que están nombrados por el juez. Tendrán que confrontarse y razonarse por qué alguna o ninguna de ellas le crean convicción al juzgador y por lo tanto es válido inclusive resolver sobre la valoración del dictamen del perito respecto de ninguno de ellos. Si ninguno le generó convicción al juez, podrá resolver respecto de los demás medios de prueba que hayan sido puestos a su consideración. Deberá otorgárseles la eficiencia probatoria solamente si están fundados técnicamente, es decir, si explican y justifican sus convicciones. A tal fin es importante también decir que si bien la contabilidad no es una ciencia, esto no significa no deba auxiliarse del método científico, son cosas diferentes. Todos los informes periciales, todos los dictámenes periciales deben atender a una metodología. Esta metodología no es diferente a aquella que nos enseñan desde la primaria a la secundaria, método científico con sus diferentes. Tener una hipótesis, esta hipótesis equivale al planteamiento del problema. Debemos de tener un marco teórico, un marco referencial. Debemos describir perfectamente cuál es la documentación que estamos utilizando para nuestro análisis. Debemos realizar las operaciones dentro del propio documento, que se plasme, que se vea de dónde estamos obteniendo las cifras, con qué documentación estamos sustentando, por qué llegamos a esos resultados. Dichos resultados, traducirlos en conclusiones que deben de ser cortas, precisas y concisas, insisto, siempre referidas a un soporte, hacer del conocimiento en el mismo documento cuál fue el método que seguimos para llevar a cabo nuestro trabajo
Dependiendo si es un trabajo de defensa o de acusación, los métodos recomendados son el analítico inductivo o deductivo. Inductivo cuando se está haciendo un dictamen para acusar. ¿Por qué? Porque tienen que ir de lo particular a lo general. Tenemos que ir desmenuzando los hechos, cada uno de ellos, hasta integrar la consecuencia que tendrá que acumular un resultado general. Por el contrario, si es un dictamen de defensa, lo que se recomienda es todo lo contrario. Vamos de lo general, que es la acusación, a lo particular. Pero ahí vamos como en un caminito de regreso. Vamos hacia atrás, vamos integrando de esa acusación general hasta el conocimiento de los hechos particulares. Entonces, si somos omisos en explicar ya en el documento, en el informe pericial o en el dictamen, cuál fue el método que seguimos, cómo hicimos valer este método científico en el desarrollo de nuestro trabajo, muy probablemente el juzgador le va a restar valor probatorio por no haber tenido ni siquiera la delicadeza de informarle cuál fue la técnica y cuál fue el método que seguimos para arribar a nuestros asimismo, importante establecer, ya lo habíamos hablado, que el perito tercero en discordia debe entender y asumir que su función no es calificar los otros dictámenes, sino con el cúmulo probatorio que se encuentra en la carpeta o en el expediente, según se trate, tendrá que desarrollar su propio dictamen, arribar a sus propios resultados, y lo que sí será importante será que las partes sean coincidentes con algunos de los peritos. Definitivamente eso ayudará a que el juez se forme una mejor convicción respecto de la opinión técnica que está teniendo por parte de los expertos, en particular por parte del perito, porque en principio tendría que ser no es que tuviera que ser, todos tendrían que ser imparciales. En la práctica es un poco difícil que eso suceda, y es un poco difícil, pues porque es evidente que el perito va a atender a los requerimientos, a las necesidades de la parte que lo contrata. Eso lo obligue a apuntar a la verdad, pero probablemente sí decida incorporar en su estudio únicamente aquellos elementos que favorecen al resultado que la parte le contrata está esperando, y el que va a tener tanto los que le convienen a una parte como a la otra va a ser el tercero. Por tal razón es que al tener el más amplio cúmulo probatorio y al tener esa independencia material y real, nombrado por el juez, será quien por excelencia le genere una mayor convicción. Pues, los siguientes artículos están básicamente señalando unas reglas del mismo Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer el nombramiento y el desarrollo del trabajo de los peritos, ya los comentamos. Los peritos igual tendrán que ser ofrecidos ante el tribunal, tendrán un tiempo para aceptar y protestar el cargo y un tiempo también para rendir su dictamen. Para el caso de que haya que desarrollar algunas diligencias, será el propio tribunal el encargado de señalar el lugar, el día y la hora, y de nombrar al actuario que deberá acompañar a los peritos para dicha diligencia. Por ejemplo, si se requiere ir a la empresa a ver documentos, pues es el perito que representa a la empresa va a tener un acceso limitado a él, no así los de la contraparte. Por eso es que muchas veces se vuelve necesario que el juez, compañía o haciéndose más bien representar un actuario, acompañe a los peritos para que les faciliten los elementos de estudio que se requieran para realizar su trabajo. Tenemos también que
Los dictámenes rendidos dentro de los 3 días siguientes serán examinados por el tribunal, serán citados a junta de peritos, y si estos discordaren, será entonces cuando, ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo los peritos de parte, pues tomará la determinación de nombrar un perito de discordia. Lo demás tiene que ver con el tema de los honorarios de los peritos. Los de parte normalmente son pagados por la parte que los contrata, y el valor de la prueba pericial, que es llamémosle así, el informe emiten los auditores forenses, pues quedará a la libre, prudente apreciación de. Pues ahora sí que por mi parte es cuanto. Gracias por su atención y quedo a sus órdenes para las preguntas que quieran hacer. Espero que la presentación haya sido de su utilidad, que no los haya confundido y que, bueno, hayamos logrado, aunque sea en una pequeña parte, dejar esa inquietud para los profesionales de la contaduría pública de explorar un nuevo nicho de acción del ejercicio de nuestra profesión. Muchas gracias. Estimado doctor Jorge Zúñiga, muchas gracias. Realmente fue muy, muy interesante la exposición. Incluso muchas de las preguntas que le iba a hacer me las iba contestando. Incluso aquí tengo mi acordeón de las preguntas que iba anotando. Por ejemplo, me llama mucho la atención, como usted bien lo señalaba, cómo la auditoría forense tiene una implicación muy amplia en el sentido, sobre todo para la prevención de riesgos fiscales vinculados con delitos. Es algo fundamental, sobre todo para las empresas de hoy en día, el hecho de que la autoridad fiscal cada vez va teniendo mayores facultades, va de alguna forma adelantándose a las prácticas, deteniendo las prácticas elusivas, más bien prácticas evasivas de impuestos y de elusión fiscal agresiva, ¿no? Y de alguna forma me llamó la atención porque pues me la respondió prácticamente, ¿no? De cómo la auditoría forense pues de alguna forma entra como una forma de aclaramiento, de esclarecimiento, de entendimiento cuando hay un delito fiscal, por ejemplo, de defraudación fiscal, ¿no? Como lo establece el artículo 108 del Código Fiscal. Otra de las preguntas que yo tenía era, bueno, ¿y cómo se aparece o cómo se lleva a cabo en el juicio la auditoría forense? Y también nos la respondió cabalmente, cómo es el papel del peritaje, cómo es el papel del perito forense, de auditoría forense, y cómo se va presentando. Ahora, algo que me llamó mucho la atención también, y era otra pregunta, era si las empresas, personas físicas, personas morales también, podrían de alguna forma preventiva allegarse de los recursos de una auditoría forense precisamente para prevenir y detectar estos riesgos fiscales que pudieran existir para evitar problemas. Y magníficamente también me la responde diciéndonos, bueno, es que la auditoría forense, pues de alguna forma tiene una aplicación preventiva y una aplicación ya en práctica dentro de un juicio, dentro de la investigación de un delito financiero o fiscal. También me gustó esta parte de la aplicación que tiene tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Aquí sí me gustaría, por ejemplo, tal vez preguntarle, que ahorita me surge, la auditoría forense, me queda claro, y creo que a todos nos quedó claro con su brillante disertación, de la aplicación que tiene en lo privado para las empresas. Sin duda alguna se vuelve una herramienta en lo público, creo yo, sobre todo para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Secretaría, el Servicio de Administración Tributaria, cuando se presenta una querella de una defraudación fiscal y se inicia la investigación y se presenta ese peritaje. Pero me gustaría preguntarle, ¿las dependencias públicas o este sector público
puede también allegarse de la auditoría forense para proteger que no hubiera mala praxis de carácter administrativo que conlleve a una praxis también fiscal o tributaria dentro de la propia actividad de la dependencia pública o dependencia de gobierno? Es decir, la auditoría forense puede brindar un esquema, una evaluación de las prácticas del gobierno, de manera que tampoco el gobierno cometa alguna falta o haya algún desfalco donde se puedan cometer delitos por parte, se me ocurre, de servidores públicos. Definitivamente sí. Y mi respuesta es así de contundente por lo siguiente. Dentro de la administración pública existe una vasta normatividad. Dentro de las obligaciones que hay para las dependencias es precisamente establecer los sistemas de gestión de control interno a que hemos hecho alusión. El sector público tiene, igual que las empresas, tiene áreas fiscalizadoras. Estas áreas fiscalizadoras son por excelencia la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, quien, dicho sea de paso, tiene bajo su cargo los órganos internos de control de cada una de estas dependencias. Y estos órganos internos de control tienen un área de quejas, un área de responsabilidades y un área de auditoría interna, ¿sí? Que es independiente. Serían como los auditores externos oficiales, por así decirlo. Pero además las dependencias, si así está previsto en su ley orgánica, deben de tener además un área de auditoría interna. Si hablamos de dependencias de locales, de entidades federativas, adicionales a estas que les aplican respecto al ejercicio de recursos federales, por lo que hace a los recursos estatales, tienen además a la Contraloría Local y tienen además a la Auditoría Superior del Congreso Local del Estado. Luego, entonces, si se da cuenta, tienen 4, 5 y hasta 6 órganos fiscalizadores. Están más fiscalizados que cualquier contribuyente, eso sí se lo puedo asegurar con conocimiento de causa. Si un contribuyente está fiscalizado, las dependencias públicas están 4 o 5 veces más fiscalizadas que los gobernados. Y esto está muy bien porque es el dinero de los ciudadanos, es el dinero de las contribuciones y el dinero que se obtiene de diferentes servicios públicos. Ahora bien, pueden contratar, de hecho es una práctica, contratan auditorías para dictaminar sus estados financieros. En la experiencia, formo parte de un despacho donde hemos tenido la oportunidad que diferentes dependencias, ¿no? por tema de secreto profesional y no hablar de más, diferentes dependencias en su momento han contratado los servicios del despacho al que pertenezco precisamente para hacer este tipo de investigaciones. Cuando detectan ellos que hay una anomalía o cuando detectan que se pudo haber ejercido mal un recurso, nos piden que les ayudemos a hacer toda esta investigación e inclusive en algunos casos van más allá y nos contratan efectivamente para prestarles un servicio de fortalecimiento de su sistema de control interno que trae como finalidad precisamente el hacer esta tarea preventiva y el evitar que ocurra, el establecer controles y el que si por cualquier situación, a pesar de todos los esfuerzos que se hizo por evitar, se llegó a materializar ese riesgo, se haga la extracción de los documentos y las evidencias y se haga o se formule la acusación correspondiente para él o los servidores públicos que incurrieron en dicho caso. Doctor Jorge Zúñiga, muchas gracias verdaderamente por esta brillante exposición y por este tema tan interesante y sobre todo interesante porque realmente abogados, contadores, todos los que nos vemos inmiscuidos en esta materia, sobre todo tributaria,
pues debemos tomar muy en serio la auditoría forense. Creo y hago un llamado desde esta trinchera académica de que se creen más foros de auditoría forense, es decir, que exista una profundización del conocimiento, como usted señalaba, bueno, en maestrías de auditoría, en algunos posgrados de auditoría se llega a tocar el tema de auditoría forense, pero sin duda yo creo que sería hasta una especialización certera solo en auditoría forense para poder manejar, porque es un área muy integral. Sin duda se requiere conocimiento de muchos sectores, de muchas ramas de las ciencias sociales, y la contaduría es la base sin duda, pero hay que entender todo este panorama, sobre todo legal, y de cómo se da la materia penal, sobre todo en la práctica. Pero de verdad, doctor, gracias. Sabemos que su agenda es muy apretada, le agradecemos mucho su amable compañía en este programa. Gracias por su gran presentación y sobre todo, pues decirle que este espacio es suyo. Realmente nos encantaría tenerlo nuevamente en este programa, platicando de otros y más temas como este, de los cuales usted es experto, agradeciendo de antemano también a nuestras autoridades, al director, el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, y a la doctora Sonia Venegas, secretaria académica, pero sobre todo también agradecer a ustedes que nos están viendo. Por favor, compartan este material que puede ser, como ya lo vieron, de gran ayuda y utilidad a muchas personas. A veces hacemos mucho bien a un familiar, a un amigo, a un vecino, a un conocido, compartiendo el conocimiento. También regálenos un me gusta, una manita arriba para seguirnos motivando a realizar estos proyectos universitarios, y sobre todo también suscríbase si no está suscrito en el botoncito de abajo, denle el botón suscribir y a la campanita para que en cuanto tengamos nuevo material, nuevo contenido, sean los primeros en recibirlo. Pero realmente, gracias a nuestro invitado de honor, gracias doctor Jorge Zúñiga por esta amable entrevista, esta amable charla, y de verdad la invitación queda abierta. Fue un verdadero honor escucharme. Muchísimas gracias, licenciado Negrete. El honor es mío y con todo gusto siempre estaré a su disposición cuando me inviten. Gracias. Muchas gracias.